Nunca con un experto debes tirarte al piso. Siempre es enfrentarlo como experto. Porque si no, no solamente no te van a comprar, sino no te van a volver a buscar porque les parece aburrida la relación que tienen contigo. Claro, no les ofreces nada. Absolutamente ¿no? nada. Es La Marca Lab Podcasts con Sergio Rodea y Álvaro Gómez. Síguenos en redes sociales. Producido por Aurix. Hoy presentamos Descubre el poder del efecto Dunning-Kruger en tu estrategia de marketing. Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más del podcast de la Marca Lab. Nos da mucho gusto poder conectar con ustedes, transmitir algunos mensajes que creemos que son útiles y prácticos para su ejercicio profesional o para reflexionar. El día de hoy, en esta sesión, de lo que vamos a conversar son tres cosas. Uno tiene que ver el cómo procesamos la compra en términos de nuestra personalidad. Vamos a hablar de arquetipos y también vamos a hablar de cómo conectar para vender con personas que son diferentes a nosotros. Vamos a iniciar. Yo quisiera preguntarte, Álvaro, ¿cómo fue que elegiste la carrera que elegiste? Cuéntanos. No, pregúntame otra cosa. Eso no, por error. Bueno, no, en serio, déjame pensar. ¿Por qué elegí la carrera que elegí? Bueno, yo estuve en dos carreras. Yo estuve en ingeniería en electrónica porque pues me gustan los electrónicos y era como algo muy, muy fácil, pero después me fui a letras, entonces nada que ver. Pues básicamente es un tema de personalidad y gusto, ¿no? Bien. Cuando las personas compramos algo, una carrera, cualquier otra cosa, puede ser un producto, un servicio, existe una teoría muy sencilla y también muy profunda, a la vez es muy fuerte, muy poderosa, de Alberto Vilensky, ¿no? un autor sudamericano que dice que compramos porque las cosas que compramos nos completan. Ahí está, pregúntame de las guitarras. Eso Okay. era. ¿Cuál es tu hobby? Me gustan las guitarras. ¿Por qué? Porque me completan, exactamente. ¿Pero tocas guitarra o coleccionas guitarras? ¿O las dos cosas? ¿Se puede micha y micha? Tú dime. Es que, mira, para tocar necesitas tiempo y mucha dedicación y es algo que no tengo ya ni la una ni la otra. Cuando piensas en las guitarras, que es un hobby bien interesante, que por cierto tienes unas guitarras bellísimas, no les vamos a decir cuántas guitarras tiene. No, tampoco son tantas, pero... No, como 233 ya. Más o menos. La idea es entender por qué tenemos esos hobbies o por qué compramos esas guitarras. A mí también el tema de las guitarras, que otro día hablaremos, me fascina, me encanta. Pero psicológicamente nuestros hobbies, nuestras compras, nuestras adquisiciones tienen un sentido psicológico porque compramos para completarnos. ¿Okay? Según esta teoría, que a mí me parece que es bastante sencilla de entender, es que las personas tienen un sujeto actual o la propiocepción, este concepto de propiocepción es decir, ¿quién soy? En mi imaginario, además puedo estar equivocado de mi definición, claro. Pero mi propiocepción es el sujeto actual. Y el sujeto actual no es necesariamente el que nos impulsa a comprar. El que nos impulsa a comprar es el sujeto ideal, alguien que tenemos en el imaginario. El Sergio ideal, el Álvaro ideal. ¿Por qué compramos productos o preferimos marcas en términos de esta teoría? Porque nos acercan a nuestro sujeto ideal, nos completan. Entonces, esto cambia muchas cosas. Cambia muchas cosas porque a veces estamos obsesionados con competir. El de enfrente, el que hizo la competencia y ahora que ya hizo esto, ahora yo también lo hago, ¿no? Y de repente hay comunidades o sociedades muy originales que si tu vecino pone un sushi, el de enfrente pone un sushi, ¿no? Se ponen creativos. Eso te iba a decir, hablando de negocios, es que el tema personal es ahora sí que muy personal y eso se refleja a la hora de poner un negocio con una estrategia que me imagino tienes muy claro que si vas por los billetes a poner algo que haga la competencia o algo que te cumpla tu sueño también, ¿se da? Hay tres niveles de estrategia cuando pones un negocio. Y luego regresamos al consumidor. Sí, para no desviarnos mucho. Pero vamos a pensar en esto. Tú quieres abrir una empresa o alguien de nuestros amigos que nos escuchan o amigas que nos ven quieren abrir un negocio y tienen este sueño. Bueno, hay tres niveles de estrategia, Álvaro. El primero es la estrategia corporativa, que en la estrategia corporativa es donde se suman los sueños de los accionistas. Tú como accionista, como dueño, como fundador, tienes un sueño, resultado de un proceso de vida o de una historia de vida.
Y ahí está súper ligado el tema del sujeto ideal. De hecho, ponemos negocios para completar esos sueños. Claro. Luego viene en segundo nivel la estrategia de marca, que la estrategia de marca es la que le genera rentabilidad a la estrategia corporativa. Y en el tercer piso, en el tercer piso podríamos decir está la estrategia de marketing. Entonces, ¿cómo se ligan? La estrategia de marketing le genera demanda a la marca y la marca le genera rentabilidad al sueño. Entonces, como empresario, también obedeces a tus sueños. Como consumidor final, peor, ¿no? Un carro, una guitarra, ropa, un viaje. Es decir, es importante que ustedes o recordemos esta frase que dice que el mejor vendedor no es el que habla, sino el que escucha. Porque cuando escuchas al otro es que empiezas a entender cuál es el sujeto actual, cuál es el sujeto ideal, y entonces te empieza, incluso si eres un buen conversador, a compartir sus anhelos, ella o él. Cuando tú descubres el anhelo del otro, es parte de la guía de la argumentación de la venta que tienes que hacer. Hace muchos años, antes de que yo decidiera estudiar mercadotecnia, que algún día también te platicaré la razón, hoy no tenemos tiempo, leía yo a un autor que se llama Theodor Levitt, y me sorprendió muchísimo una frase que leí en algún momento de mi vida, que decía, no vemos a los productos como son, los vemos como somos. Ok. Esa ya la había escuchado en otro contexto. En otros contextos. Pero sí, es lo mismo. Theodor Levitt, ¿no? lo plantea desde el punto de vista de marketing y dices, por supuesto que sí, porque hay cosas que te gustan a ti y que no necesariamente le gustan a tus socios, ¿no? Y fíjate que ahorita que diste el ejemplo del carro, la ropa, eran como cosas muy de verse. Pero hasta en el jamón que compras, en la salchicha que compras y en el pan, ya para armarnos completamente el sándwich, está presente eso de quién soy, cómo me veo o cómo me quiero ver. Somos seres simbólicos. Mucha gente todavía cuando pasa por una iglesia se persina. Mucha gente le habla a su padre de usted. Es decir, los símbolos nos significan y se convierten en comportamientos. Y esos símbolos los traemos en nuestra imaginación a partir de nuestra educación y nuestra historia personal, o nuestra historia de vida. El tema es muy interesante porque cuando tú estás vendiendo algo, haciendo un negocio, más allá de la transaccionalidad o de buscar la factura o cerrar el mes, cuando tú le prestas atención al otro, descubres quién quieres ser. Y si le puedes aportar valor para ese sujeto ideal que él quiere ser, cierras el negocio. Si le aportas valor al que quieres ser. Así es. Claro, si lo encaminas a ser lo que él se ve, como se ve. Sí. Con una completa honestidad y transparencia también, porque dicho sea de paso, mentir no es negocio. No es negocio mentir. Es porque nuestro negocio, tú y yo conversamos en el episodio 1, algo súper relevante, que ojalá nuestras amigas y amigos nos presten mucha atención. Nuestro negocio está basado en la recompra, en la recontratación. Si tú mientes, te contratan una vez y nunca más te vuelven a contratar. Entonces es bien importante esa lógica. La honestidad y la confianza son temas súper clave. La confianza, por ejemplo, hay quien la define como un pago por anticipado de algo que desconoces, ¿no? Entonces, qué bueno está esa. ¿Por qué quiero hablar de este tema hoy, Álvaro? Porque luego, de repente, surgen ahí un montón de lógicas comerciales, que la venta y tal. Finalmente, nuestros productos, si no completan a alguien en su imaginario, no son sexys, no son atractivos, no va a haber generación de demanda. Entonces tenemos que encontrar en el otro en dónde es que lo completamos para que entonces construyamos nuestra narrativa comercial. Y no al revés, no es, ahora tengo este producto, ¿cómo le hago para venderlo? El orden es diferente. Entonces, bueno, a partir de esto, quiero cerrar con una idea muy, muy, muy importante. El comportamiento de compra se enfoca en quién quieren ser, no en quiénes son. Cierro ese capítulo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa cuando... Hay una teoría muy, muy interesante por ahí ustedes pueden encontrar en YouTube el efecto Dunning-Kruger, se llama, que habla de las diferencias actitudinales cuando quieres comunicarte o conectarte con alguien. Y la historia corta de este efecto, Dunning-Kruger, dice lo siguiente: siempre vas a encontrar a un experto, a un competitivo o a un amateur.
para cerrar un negocio, para asociarte con ellos, para venderles un producto o incluso para comprarles un producto. Ellos lo definen así, a ver, ¿cuál es el sesgo que existe cuando estamos atendiendo a una personalidad que se siente a sí misma en su propiocepción, que ya le explicamos en el punto anterior, como experto? ¿Sabes qué pasa con los expertos? Que cuando te platican, te piden, te solicitan o te buscan para algo, quieren que seas igual de experto que ellos. Ese es un sesgo. Y entonces, cuando tú tienes una fuerza de ventas que tiene que vender cosas técnicas o algún conocimiento o sabiduría especial, algo ligado a la ciencia, y el cliente sabe más que ellos, estamos en desventaja. Claro. No puede ser. Claro. Al experto es combativo. Entonces, cuando tú estás frente a un experto, el experto quiere pelear, quiere contrastar. Pues demuéstrame que sabes de lo que estás hablando, ¿no? Entonces, si tú como vendedor o como prestador de servicios te doblas, ¿no? No, bueno, pero eso en ninguna circunstancia va a ser aceptable, ¿no? Por favor, corten esta parte, la que sigue. Nunca con un experto debes tirarte al piso. Siempre es enfrentarlo como experto. Porque si no, no solamente no te van a comprar, sino no te van a volver a buscar porque les parece aburrida la relación que tienen contigo. Claro, no les ofreces nada. Absolutamente ¿no? nada. Es eso. Entonces, el experto, ¿cuál es el sesgo del experto? Como cliente, como socio o como colaborador, que el experto cree que todos tienen sus habilidades y entonces te va a exigir como experto. Más allá de que si atiendo hombres, mujeres de tal edad, de tal nivel socioeconómico, también hay que entender cuál es la propiocepción de ellos en el tema de la categoría de producto que tú estás manejando. Si son expertos, tú tienes que moverte como experto, con ese sesgo de exigencia por capacidades, ¿no? Luego el experto, los expertos muchas veces se frustran, sobre todo cuando dan clases o cuando tienen una empresa y tienen un equipo de colaboradores y tal, porque ellos quisieran que todos se comportaran como él o como ella, que tuvieran el mismo nivel de conocimiento. Entonces hay mucha frustración, ¿eh? Entonces hay que saberla manejar también. Con tu equipo, en tu equipo de trabajo, detectas a tus expertos y también los tienes que cuidar para que no se frustren o que la frustración no llegue a tener señales dramáticas en su salud, ¿no? Esa es como una primera. Segunda, hablando del sujeto ideal, hablando de la propiocepción y cómo compramos, después del experto, en el segundo piso, está el competitivo. El competitivo es alguien que sabe, pero también sabe o está consciente de que le falta mucho por saber. Okay. Entonces tiene una humildad, una humildad, porque no es como el experto que dice yo me las sé todas, ¿no? A ver, incluso te voy a decir una cosa, muchos competitivos, como se les llama, de acuerdo a esta teoría que estoy explicando, son como, a veces ni siquiera ven lo competitivos que son. No se dan cuenta de que en realidad tienen habilidades que han desarrollado a lo largo de la vida que los hacen ser competitivos. Más bien, sienten, e incluso a veces tienen baja autoestima porque tienen más conciencia de lo que les falta saber que de lo que ya saben. El negocio con ellos se hace de otra manera. No te van a exigir que seas un experto. Cuando tú reconoces a un competente, tienes que ser muy empático con ellos y hacerles ver sus habilidades. Claro, nunca está de más, digo, ¿no? Que el reconocimiento, que por supuesto te va a ayudar al camino para la venta, es ¿no? parte de la conexión, ¿sí? ¿no? Como decimos, hoy ya no vendemos, tocamos voluntades. Eso de salir a vender es súper prehistórico. Tenemos que salir a tocar voluntades. Y si no sabes con quién estás negociando, es difícil, ¿no? Entonces, por un lado hay que reconocerles sus habilidades y por otro lado hay que ser empáticos con ellos en todo lo que nos queda juntos por conocer. Claro, pero además, si tienes el producto o el servicio o el bien que le puede ayudar, mira, le dices, mira, todo esto puede ser tuyo. Uh-huh. Ya, eso le va a abrir el apetito por, ok, a ver, muéstramelo, ¿no? Es correcto. Y puedes comunicarte a ese nivel. Así bien es. Bien. Entonces, ya vimos experto, vimos competitivo, nos falta el tercero. Insisto, es la historia corta, obviamente. El amateur. El amateur. De repente nos quejamos porque decimos los millennials o los centennials que se quieren comer al mundo y que los más jóvenes que no entienden y que la generación de cristal y todas esas cosas que francamente en muchas de ellas yo no estoy pero para nada de acuerdo, porque cuando tú empiezas a entender estas lógicas te das cuenta mejor de cuál es la situación en la que están
pisando o viviendo su contexto. Entonces, te quiero platicar algo del amateur y es súper importante. El amateur, a diferencia del experto y el competitivo, cree que ya cuenta con todas las habilidades. ¡Ahí está! ¡Lo sabía! ¿Sí? Sí. Eso ya lo sabía. Sí. Ya todos tienen doctorado en algo, ¿no? Aunque no han salido de la prepa. Entonces, lo interesante del amateur es que, más allá del ego, que ahí es a donde yo quisiera aterrizar este tema, para no estarnos confrontando con las generaciones, que es algo completamente inútil, no tiene ningún sentido, ni incluso estratégico, ni de convivencia humana. Yo lo que te quisiera decir es que el amateur cree que ya cuenta con todas sus habilidades, entonces tiene un sesgo de dominio. Tu conversación es bien distinta con él o con ella, a diferencia del competitivo o del experto. El experto te exige, el competitivo busca empatía y el amateur quiere ser dominante y quiere que lo valides en sus conocimientos, pero no tiene la experiencia. No tiene con queso las enchiladas. Entonces, sin embargo, no es que no vean sus errores. Una cosa muy importante de una venta o de un jefe que tenga a alguien con estas características es que con mucha elegancia psicológica reconoces sus impulsos, su entusiasmo, y les abres el camino sin culparlos o sin demostrarles que no saben, porque entonces empieza un conflicto, es distinto, para que vayan aprovechando ese entusiasmo natural que tienen por las cosas o por el ejercicio profesional, pero que vayas sumando tus propias habilidades y tu propia experiencia con ellos. No hay que pelearnos con ellos. Pero estás hablando en una venta o con los que forman parte de tu equipo, porque esto me suena muy de tu equipo. Es que es en los dos casos, porque si yo les voy a vender una guitarra electroacústica a alguien que cree que se las sabe todas, también tengo que ser cuidadoso de explicarle las diferencias del por qué esta guitarra en particular es algo que él tiene que descubrir. Entonces, tanto a nivel de venta como a nivel de trabajo en equipo, lo que tenemos que hacer es impulsarlo a descubrir, no hacerlo sentir tonto. O, bueno, ¿sí me siguen? ¿Sí me sigues? ¿No? Sí. Entonces, es cómo de una forma cuidada los llevamos, incluso a que ellos crean que ellos fueron los que descubrieron. Y te voy a decir por qué. A mí me llamaba mucho la atención esto del efecto Dunning-Kruger y empecé a investigar y me parece que hay algo muy importante en nuestra propia biología, Álvaro. Si nosotros no tuviéramos amateurs que creen que se las saben todas, no evolucionaría ni la economía, ni la forma de pensar, ni los conceptos, ni las teorías, ni la dinámica social. Los necesitamos a los amateurs, porque son personas desbocadas, podríamos ponerlo este adjetivo si quieres, pero si no tuviéramos ese entusiasmo de echar para adelante y todo esto, no habría evolución. Entonces están programados biológicamente para impulsar al resto de las generaciones. A través de prueba y error, si quieres, o de sufrimiento, pero, y de sufrimiento, okay. Y de sentirse que no encajan. Sí, en esta misma, en este estudio, la versión más corta era el que no sabe le entra a todo y los que saben son más reservados. Sobre todo, el más reservado es el del medio, el competitivo. El experto, no, bueno, sí. Ya se lo sabe todos, ya que le van a decir. Okay. La pregunta que yo te quiero hacer a ti es, de estos tres, ¿a cuál es el que crees que es más difícil venderle algo? Supondría que el experto. Porque tienes que estar en condiciones para poderle ofrecer algo que le parezca relevante. Dime una cosa, en tu experiencia con todos tus amigos restauranteros en la categoría del servicio, de la hospitalidad, ¿qué pasa con los consumidores expertos? En tu experiencia, ¿no? Cuéntame un poquito sobre eso. Consumidor. Buen punto. Sabes que me quedo pensando, y sí, ahí serían los que se creen expertos son el problema. Porque esos te están retando a cosas que ni les vas a poder ganar nunca, ¿no? Y en el restaurantero es muy claro. Porque, a ver, este platillo, no, es que yo lo probé en otro restaurante y era un fufú de lecuacuá con liofilizado y burbujas de no sé qué, ¿no? Espumas. Sí, creo que el que se cree experto va a ser más difícil de complacer, va a ser la venta. Ok.
Hace un momento hablábamos de la propiocepción. Y quiero decirte algo. En marketing, las percepciones son verdades. Claro. En comunicación también, ¿no? Entonces, la propiocepción, de hecho, puede ser poco fiel a la realidad. Por supuesto. Yo me puedo sentir experto en algo y no lo soy. Pero como yo me percibo así, así soy. Y yo espero que me atiendan como yo creo o percibo que soy, no como soy. Entonces, esto que dices es bien importante porque, claro, que los más difíciles son los que se creen expertos, pero prácticamente de los que se creen expertos, que no necesariamente son expertos, tienes una gran cantidad de expertos de ese tipo, de esa categoría, en esta definición de Dunning-Kruger, ¿no? Entonces, hay que también entender si al que tienes enfrente es alguien que se cree experto y no lo es, o alguien que se cree experto y sí lo es. Y efectivamente es muy difícil venderles algo a los expertos. Pero ya en los 28 años que tenemos como organización en la marca Lab, te quiero responder a la pregunta que yo te hacía a ti. Los tres son iguales de difíciles. Ah, ok. No, ¿sí? bueno, El yo venía con desafío chanfle la pregunta. es increíblemente difícil y complejo con los tres. Y si no tienes conocimiento ni empatía y tampoco ninguna intención de entender al otro, menos vendes, ¿de acuerdo? Sí, claro. Sí, porque, ok, ese es el comprador, pero tú como vendedor, ¿en cuál de los tres estás? ¡Tan! Tendrías que reconocerte a ti mismo. Y normalmente los vendedores expertos, o que se creen expertos, normalmente o son muy rentables o no venden nada. Ah, ok. ¿Sí? Normalmente el vendedor competitivo es el que tiene mejores resultados. Sí, o es el que se agarra los golpes con alguien también. Sí, no le importa ir al cerro, viajar, porque sabe que le falta mucho por aprender. Y normalmente esa actitud a los clientes les gusta. Entonces, en fin, esta es una conversación súper interesante. Aquí la idea es tratar de transmitirles a nuestras amigas y amigos que busquen esa lógica de entender al otro, ¿no? El negocio no lo haces de ti hacia allá, sino lo haces de allá hacia acá. Es decir, el negocio, tu marca, tu empresa, empieza en el cliente y termina en el cliente. No empieza contigo y termina contigo. Y eso es algo que debemos de cuidar porque la única manera de construir una relación de mediano o largo plazo es conectar con el otro, ser respetuoso y verdaderamente completarlo en su sujeto ideal con soluciones reales. Soluciones reales, claro. No imaginarias, sino las que tú crees que podría ser, sino ya tener ese trabajo realizado, ese expertise en tu ramo. Dicho sea de paso, con este comentario cerramos. Me ha tocado ver a lo largo de estos 28 años de trayectoria en la marca Lab, clientes que son muy buenos en sus ventas hacia sus clientes. Son tan buenos. Voy a poner un ejemplo muy sencillo y muy reciente que acabamos de estudiar. Un vendedor de productos o fertilizantes para el campo hizo también su trabajo, un vendedor, un distribuidor de fertilizantes para el campo, hizo también su trabajo que multiplicó casi por 3 la cosecha de uno de sus clientes. ¿Hasta ahí muy bien? A mí me tocó entrevistar al cliente que triplicó su producción. Y me dijo, yo estoy sorprendido de lo sabio que es este vendedor. Estoy sorprendido del negocio que me hizo ganar. Me dijo, pero ¿sabes qué, Sergio? Nunca ha venido ni siquiera a asomarse para ver cómo me fue. ¿Y lo sabía él, el vendedor? No. ¿Sabía que había hecho esta...? No. Entonces... Seguimiento postventa. No, las ventas son el esfuerzo por mantener una relación por muchos años. No nada más visitas cuando quieres vender, no nada más buscas cuando quieres vender. Buscas, visitas para construir una relación. Las relaciones son más importantes que el dinero. Siempre. En ventas y en cualquier otro el campo que tú quieras, ¿no? Entonces, el último mensaje es ese. Habiliten a su equipo de ventas para que sean constructores de relaciones, para que no tengan que estar con muchas prisas tratando de cerrar el número los últimos días del mes. Con esa nos quedamos. Y está buenísima, ¿eh? Esa es de escuela de negocios, ¿eh? Vale oro. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Qué gusto. Por siempre. recibirme aquí en Aurix. Increíble, tu estudio. Agradecerles también a nuestras amigas y a nuestros amigos. Por favor, conversemos, ¿no? En el registro de textos, tanto en Spotify como en
YouTube pueden decirnos cuáles temas quisieran escuchar. Denos retroalimentación de nuestras conversaciones porque queremos trabajar para ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima.